Hola, este es el vídeo 2 del tema de diferenciación e integración numérica del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a ver cómo, utilizando los desarrollos de Taylor, es posible diseñar diferentes fórmulas para aproximar las derivadas tanto primera como segunda, apoyándonos en el punto donde queremos evaluar la derivada y en puntos cercanos. También vamos a introducir el concepto de orden de aproximación de una fórmula que aproxima las derivadas, que determina la calidad con la que se aproxima la derivada, introduciendo el concepto de el error de aproximación. Bien, entonces esto que tenemos aquí sería lo que es el desarrollo de Taylor de una función centrado en el punto x u y. Es decir, que para cualquier valor de x, esto lo que nos da es una aproximación polinómica de la función centrando el desarrollo en x u y. Entonces, si nosotros queremos calcular una aproximación de la derivada, que está aquí, lo que podemos hacer es despejar la derivada de toda esta ecuación, y entonces despejando lo que nos quedaría sería esta expresión que está aquí. Entonces, esto sería una aproximación de la derivada, y esto que está aquí, todo lo que queda sería el error que estamos cometiendo al aproximar si utilizamos como fórmula de aproximación esta. Entonces, dicho de otra manera, pues esta sería la fórmula de aproximación que nos sale, que realmente, fíjense que si x sub j menos x sub y lo llamamos h, pues nos va a quedar exactamente la fórmula que vimos en la sección anterior. Y entonces el error que se comete, que es esto que está aquí, sería todo lo que hemos despreciado, que es toda esta parte que está aquí. Bien, entonces esto se expresa de esta manera como un O, y aquí lo que ponemos es el término base sobre el que depende, que sería este término y potencias de este término, porque los términos que van quedando son eso al cuadrado, eso al cubo, y aquí lo que ponemos como factor, que en este caso no se escribe como 1, no se escribe porque es 1, indicaría el orden de aproximación. Entonces en este caso tenemos una fórmula con orden de aproximación es 1. Entonces cuanto mayor sea este orden de aproximación, mayor calidad tendrá la fórmula. ¿Por qué? Porque se entiende que esto, la diferencia entre xj y xy va a ser pequeña, tiende hacia 0, entonces cuando le vamos un número que tiende hacia 0 a algo, pues cuanto más grande sea eso que a lo que le vamos, más pequeño va a ser el número resultante. Bien, entonces, ¿cómo construir otras fórmulas para aproximar la derivada que sean de mayor calidad? De mayor calidad significa que el error de aproximación, pues en lugar de ser de orden 1, sea por ejemplo de orden 2. Entonces, ahora lo que hacemos es partir de dos desarrollos de Taylor, apoyándonos en dos puntos. Uno sería XR, que está a la derecha del punto, y XL, que está a la izquierda. Entonces, el punto XY es el punto central en el cual queremos calcular la derivada. Es decir, que en esta fórmula nos apoyamos en 3 puntos en lugar de 2 puntos como en el caso anterior. Entonces, despejando igual que antes, pues obtenemos estas dos fórmulas, una que se apoya en el punto XR y otra que se apoya en el punto XL. Entonces esas son exactamente las fórmulas de antes para ambos casos. Entonces, para mejorar la calidad de la aproximación, lo que se hace es combinar esas dos fórmulas, y se va a combinar de tal manera que lo que se intenta conseguir es que este término
que es el término de derivada segunda, desaparezca al combinar las dos fórmulas. Entonces, dada la forma que tienen esos términos, pues se obtiene fácilmente que si toda la primera fórmula la multiplicamos por este factor, toda la segunda fórmula por este factor y sumamos, pues estos dos términos se van a cancelar. Entonces, si hacemos eso y despejamos f', pues lo que queda es esta fórmula que está aquí, y como hemos quitado, se van a cancelar los términos estos que están en potencia 1, lo que va a quedar, la primera potencia que va a quedar es potencia 2, y por eso el orden de aproximación de esta fórmula es h al cuadrado, con lo cual en principio va a ser de más calidad que la anterior. Esta fórmula, en el caso en que la distancia entre los puntos sea equidistante, es decir, que XR esté a la misma distancia de XY que el XL, pues entonces la fórmula se simplifica enormemente y lo que me queda es simplemente f de x más h menos f de x menos h partido por 2h. Esa sería la fórmula, es decir, evaluar en un punto posterior menos en un punto anterior que está a la misma distancia, dividir por 2h, y esa fórmula tiene un error de OH al cuadrado. El código C++ para implementar esta fórmula es muy sencillo. Es una función que devuelve un número real y que tiene como parámetros la función f, el punto donde quiero calcular la derivada y el paso h que voy a coger. Y entonces sencillamente se evalúa esa expresión y se retorna. Vamos a ver aquí en este experimento la diferencia de calidad entre una fórmula, entre esta fórmula que está aquí, que es de orden 1, f de x más h menos f de x partido por h, y esta fórmula de aquí, que es de orden 2, que en teoría es de más calidad. Entonces, para eso vamos a utilizar la función x cubo más x en x igual a 1, que su derivada, si la calculamos, vale 4. Entonces, lo que vamos a hacer es darle diferentes valores a h. Por ejemplo, para h igual a 1, si comparamos lo que sale con esta fórmula, es 8. Al evaluar esta fórmula en x igual a 1 y poniendo aquí h igual a 1, y si utilizamos la otra, nos sale 5. Así que está mucho más cerca de 4, que es el número objetivo. Para h igual a 1, a 0.1 nos sale aquí 4.31 y aquí 4.01, que ya está mucho más cerca de 4 que 4.31. Y por último, h igual a 0.01, aquí tenemos 4.03 y aquí tenemos 4.0001, que ya estamos mucho más cerca. Entonces observamos dos cosas. Uno, que la fórmula esta es mucho más precisa que esta fórmula, pero que además cuando vamos bajando el h, pues aquí resulta que al pasar de aquí a aquí se divide aproximadamente por 10 el error cometido, pero que aquí al pasar de aquí a aquí se divide por 100. Y eso viene del hecho de que esta fórmula es O de h al cuadrado, significa que el error va cayendo, va disminuyendo en función del cuadrado de h. Y eso va haciendo que si disminuimos h en un factor de 10, pues el error disminuye en un factor de 100. Y lo mismo, y aquí pues solamente va a disminuir en un factor de 10. Es decir que concluimos que una fórmula de OH al cuadrado es mucho mejor que una fórmula O de h. En el caso de la derivada segunda,
utilizamos la misma estrategia y nos apoyamos en 3 puntos. Entonces vamos a tener el desarrollo de Taylor en un punto que está por la derecha del x sub y en un punto que está por la izquierda. Entonces, para que al combinar esos desarrollos nos salga la derivada segunda y podamos despejar, pues tenemos que conseguir que se cancelen estos términos al combinar las fórmulas para que desaparezcan las derivadas primeras. Entonces, se obtiene fácilmente que si multiplicamos el desarrollo de arriba por este factor y el de abajo por este factor y sumamos, pues efectivamente estos términos van a desaparecer y podremos despejar entonces f segunda, y lo que nos sale a partir de ahí es esta fórmula que está aquí. Entonces, inicialmente el factor que nos sale es el orden de aproximación es O de h, donde h es el máximo de las diferencias entre xr, xy y xl menos xy, y nos sale de O de h porque estas potencias que aparecen aquí son 2, pero al despejar, como dividimos a su vez por xr menos xy y xl menos xy, se convierten en 1. Entonces, una observación importante es que cuando la diferencia, los puntos son equidistantes, es decir, que cuando xr menos xy es h y xy menos xl también es h, todo se simplifica enormemente y además los términos en la derivada tercera van a desaparecer cuando se combinen las dos fórmulas, ¿no? Y eso hace que entonces ganemos un orden de aproximación en el error. Es decir, que cuando la fórmula esa, cuando tomamos puntos equidistantes, nos sale de esta manera, como f de xy más h más f de xy menos h menos 2f de xy partido por h al cuadrado, y en este caso es una aproximación de orden h al cuadrado. De nuevo, pues la aproximación de la derivada en código C++ es trivial, y lo que se hace es literalmente usar la fórmula obtenida arriba. Entonces, cosas importantes que hemos visto en este vídeo, pues que la misma derivada puede ser aproximada utilizando fórmulas distintas, combinando los desarrollos de Taylor en diferentes puntos, y que cuanto mayor sea la potencia de la fórmula del error, mejor es la aproximación, y que en el caso particular de lo que hemos visto, lo que hemos obtenido es que la fórmula más precisa que hemos obtenido para calcular la derivada primera sería esta que está aquí, es decir, dado un punto xy, pues le sumamos h menos la evaluación de f restándole h partido por 2h, y en el caso de la derivada segunda, pues lo que hacemos es, por un lado, f de xy más h, más f de xy menos h, menos 2f de xy partido h al cuadrado. Y estas son las fórmulas más precisas que hemos visto en este vídeo para aproximar numéricamente las derivadas primera y segunda utilizando puntos equidistantes.